Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Joyce Celis, una jovencita que nos motivará a cumplir y ser parte de la misión. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Joyce Celis tiene 21 años. Es hija del pastor Sergio Celis y Ninayet Galleguillos, quienes trabajan en la iglesia. Desde muy pequeña ha visto el trabajo misionero que se realiza por todo el mundo para entregar la palabra de Dios. Ha estado en Perú, Argentina, Filipinas y otros países de Oriente, y también ha podido trabajar en Chile. Su llamado a estudiar teología pareció oficial y finalmente cuando estuvo a cargo de adolescentes formando un grupo Yitín en Chillán. Vamos a conocer a Joyce, su vocación y su futuro predicando el Evangelio. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Joyce Celis. Ella es estudiante de teología de la Universidad Adventista de Chile y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Joyce, bienvenida, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí. Muy bien, muy bendecida y feliz de estar con ustedes, las personas que nos están expectando desde sus casitas. Genial, nosotros también felices de tenerte, querida Joyce. Cuéntame, querida, ¿dónde vives actualmente? ¿En qué semestre vas de tu carrera? Bueno, queremos conocerte de cómo estás actualmente. Buenísimo, bueno, como ya han dicho, mi nombre es Joyce Celis. Estoy en este momento viviendo en Chillán, en Chile. Estoy en la Universidad Adventista de Chile, estoy estudiando teología. Voy en mi tercer año, justo lo terminé, ahora pasando a mi cuarto. Excelente. Joyce, quiero hablar un poco de tu infancia. Yo le puse infancia misionera, porque así lo fue desde un principio. Sí, Cuéntame qué recuerdos sin tienes duda. y cómo viviste tú la experiencia desde pequeñita, Joyce. Bueno, al estar en una familia misionera, uno tiene un estilo de vida bien distinto. Y yo creo que entre los hijos de pastor y los hijos de obreros nos entendemos mucho. El tema de los cambios, constantemente yendo a lugares distintos. Pero a nosotros nos tocó muy movidos. Cuando tenía 3 años nos fuimos a Perú a vivir como familia. Estuvimos ahí 4 años. Yo no tengo tantos recuerdos, lamentablemente, de ese tiempo, pero sí recuerdo cosas específicas. Pero lo que más ha quedado de esos tiempos es la simpleza, la alegría. Recuerdo que especialmente en esa época donde estuvimos en la selva del Perú, no teníamos mucho, no siempre vivimos en buenos lugares. Fue, la verdad es que como mucha misión así, donde sea, como sea, lleguemos a lo que sea. Recuerdo que mi papá tenía que ir en canoa a ciertas iglesias. Recuerdo que con mi mamá me llevaba todos los domingos, teníamos que subir una montaña y ahí arriba le enseñábamos a un grupo de mujeres a leer. Fuimos un año, yo iba todos los días con ella, o sea, todas las semanas con ella. Y me llevaba mandarinas. Y yo recuerdo estar sentada en un banquito comiendo mandarinas mientras mi mamá le enseñaba a todas esas mujeres a aprender a leer, a escribir y cosas así, pequeños recuerdos que tengo, de simplemente pasar mucho tiempo con la gente, mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo entregando, dando y también recibiendo de los hermanos, el amor que se entregaba, muy, muy lindo. Wow, yo no alcanzo a imaginar y mencionar lo que tú alcanzaste a vivir, bueno, desde muy pequeñita, tener esos bellos recuerdos, ese esfuerzo de tu mamita de estar allí todos los domingos enseñándoles a esas mujeres a leer y que tú estés ahí y que tengas eso en tu mente de recuerdo Sí, es un recuerdo invaluable, invaluable. Ese amor que tú dices, lo que entregaban, el de estar en familia, la mm, experiencia también de tu papito de viajar a las iglesias o visitar a los hermanos en canoa, eso te aterriza tanto a una realidad, te entrega exacto. unidad, servicio, amor, aprecio por lo que tienes, a valorar lo que tenemos, lo que somos, lo que Jesús nos manda a hacer. Y me encanta, Joyce, que eso que comentas de tu infancia misionera sea una realidad, que eso sea lo Ujú, que tengas en este momento. Me parece fantástico, te felicito muchísimo gracias. y felicito también a tus papitos porque de ellos dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y los valores que te entregaron desde ese momento, desde que naciste y Sí, los que ellos empezaron a mostrar en su vida. ¿Quieres comentar algo? exactamente.
Sí, porque finalmente uno ve lo que, o sea, absorbe lo que ve, ¿no? Y yo veía a mis papás y veía cómo ellos entregaban tanto a la iglesia, entregaban tanto a estas personas, tanto amor, eh, y yo los veía a ellos felices, los veía como completos, realizados. Mi mamá se dedicó a criarnos cuando éramos pequeños, pero yo nunca la vi a ella así como que, ¡ay, qué pena, tuve que postergar mi carrera o por tanto movernos no puedo conseguir trabajo! Yo nunca la vi así. Yo siempre la vi a ella totalmente realizada, completa, feliz, dirigiendo los conquistadores, los aventureros, con nosotros para arriba y para abajo. Y esta como felicidad de que no importaba dónde estuviéramos, con quién estuviéramos, estábamos bien. Y a mí eso me llenó y finalmente, a pesar de que uno vive cosas fuertes también al estar en el ministerio, me encantó, me enamoró y siempre supe desde muy, muy pequeña que yo iba también a hacer eso. No sabía el cómo, no sabía con qué carrera, no tenía idea de nada, pero si algo estaba segura es que yo quería servir a la iglesia por el resto de mi vida. Y eso Amén. recuerdo muy así en mi mente, yo quería servir a la iglesia. Qué hermoso, porque todo eso te lo empezaron a enseñar tus papitos, bueno, con la sabiduría de Dios, la guía del Espíritu Santo, que es maravilloso su labor y que hayan dejado eso en tu corazón realmente es invaluable. Y en este camino misionero, de hecho, voy a hacer, a destacar estos datos porque no es menor, tienes 21 años y has vivido en Sí. 22 casas. ¿Qué es esa Ujú. locura? Pensando en, perdón la redundancia, he vivido como en 3 4 casas, y tengo 30 pero tú 21 22 casas. El nivel, Sí. Joyce, ¿qué significa o ha significado eso para ti en Ujú. general? No, sin duda es como fuerte, hasta yo me olvido a veces, por ejemplo, los 12 años que son de colegio, acá, ¿no? La enseñanza básica, la media, yo lo hice en 10 colegios distintos. Y es como casi un año nuevo, o sea, un colegio nuevo por año. Y era fuerte, o sea, yo no puedo decir, no, no me afectaba, ¿no? Cada vez que nos trasladaban a otra ciudad, yo lloraba, me preguntaba por qué, era duro para mí. Pero gracias a Dios mis papás siempre pudieron llevarlo de una manera en la que me acogían en ese dolor, nunca me decían: "No, si te va a encantar", así como que me entendían que era un proceso, un duelo para mí. Y gracias a Dios siempre igual Dios preparaba los lugares donde llegábamos y me recibían bien. No siempre tampoco, colegios que me costó mucho, nunca pude hacer amigos, pero finalmente me logró dar un poco como un espacio de adaptarme rápidamente a las cosas. Y eso es algo que valoro mucho. Obviamente hay cosas también tristes de tener que despedirme de tantas personas, de tantas amistades que nunca logré mantener, pero sí puedo decir que tengo amigos en muchos lugares. Y estoy muy feliz por eso y conocer diferentes realidades, diferentes culturas es un privilegio. Claro, tú dices ahí una palabra muy cierta y muy latente en los hijos de pastores misioneros adventistas que siempre los están trasladando, el tema del duelo. Qué Sí. interesante, o sea, dejar ir unas amistades, pero verle el lado positivo. Tienes muchos amigos Mm, en muchos lugares. Y ahí voy con la siguiente pregunta, querida Joyce, porque tuviste también la oportunidad con tus papitos de estar en Filipinas. ¿Qué ujú. fue lo que más te marcó de allí? Porque tuviste varias experiencias misioneras en este lugar impresionante, la cultura es diferente, la comida, idioma, tantas cosas. Cuéntame, Joyce, ¿cómo fue para ti? Ay, sí, fue fuerte. Tenía 11 años cuando nos fuimos para allá, así que igual fue como justo en ese cambio que uno empieza ya a estar en la adolescencia. Pero yo estoy agradecida que fuimos para allá, porque el lugar en el donde estábamos, que era Ayas, una universidad que hay de posgrado, era como un mundo muy distinto, porque es una universidad solo para posgrados, o sea que van puras personas que ya están con familias. Entonces, es como un pequeño mundo adentro. Tiene colegio, supermercado, quizá como el UNACH, las personas que han podido estar en la Universidad Adventista que hay aquí quizá conocen un poquito, pero es lugares donde está todo lo que necesitas dentro del mismo lugar. Pero la cosa es que aquí no era solamente eso, sino que todas las personas eran misioneras. Todos estaban ahí porque todos eran misioneros. Todos mis compañeros eran hijos de misioneros. Y eso me ayudó un poquito a encontrar me con gente que entendía lo que era dejar su casa e irse a un lugar totalmente desconocido. Éramos todos personas que vivíamos lo mismo. Y fue ahí donde yo viví mi adolescencia finalmente. Y estoy muy agradecida de haberla vivido ahí porque era un lugar como muy protegido, muy, muy bueno, en donde todos estábamos como con el mismo ambiente de querer servir a Dios, todos habíamos nacido con ese background. Así que fue muy lindo. Y claro, ahí estuve participando en hartas cosas, como el coro de la iglesia, que fue algo que en ese momento, era pequeña, entonces quizá mi relación con Dios no era como algo que
tan vivo, ¿no? Tan profundo, obviamente, por la inmadurez, pero el coro era algo que me acercaba mucho a Dios, el cantar. Y mi coro, por ejemplo, nos fuimos de tour, nos fuimos a Singapur, que fue algo para mí loquísimo, y fue de Dios que hayamos podido ir para allá. Fuimos toda mi familia, mis papás fueron como a cargo del equipo, así que estuvimos ahí una semana, haciendo una semana de oración, visitando cada curso de un colegio que había ahí en Singapur, y yo ahí me di cuenta que me gustaba mucho eso, que me gustaba poder hacer cosas misioneras y ya experimentarlo yo y no tanto de mis papás, sino yo misma. Ujú, Wow, sí, yo precisamente te iba a preguntar de esa experiencia de cómo fue viajar con el coro a Singapur en ese viaje misionero, porque cuando es misión, el propósito es diferente. ujú, Creo que cuando uno viaja, digamos, por vacaciones, entre comillas, por vacacionar, como que no tienes un sinfín, solo descansar, estar. claro. Pero cuando vas a ese lugar y tienes otra misión, la misión de Dios, ahí se torna un poco diferente. ¿Qué fue lo que más te marcó de ese viaje allí en Singapur con el coro? Y bueno, que iba también tu familia ahí liderando al equipo. Bueno, yo creo que fue en una etapa en la que yo recién me estaba conociendo a mí misma y estaba empezando como a encontrar mis cualidades y ahí fue de las primeras veces que me tocó, por ejemplo, pasar un escenario. Nunca había tenido que pasar adelante para nada, para dirigir cantitos y cosas muy sencillas, pero me di cuenta que me agradaba, que me gustaba y que me gustaba mucho que la gente se acercara a ti y con un propósito mayor. Con el propósito de saber de Cristo, de saber qué es lo que tú como qué experiencias has vivido, y me gustó mucho el poder interactuar con ellos y hablarles de algo que era tan como distinto para ellos, que es el tema del evangelio. Ujú. Genial, genial. Y también estando como en esa misma línea allí en Filipinas, a tu corta edad tuviste la oportunidad de trabajar allí en Tailandia. Cuéntame Sí. cómo se dio esa oportunidad. Ay, no, esa es de las cosas más locas que me han pasado y yo aún como que digo, ¿cómo llegué ahí? Pasa que, no sé si conocen, pero hay una escuela de misiones que es para todas las familias que tienen un cambio de una división a otra, o por ejemplo un cambio de continente a otro. Y obviamente es muy fuerte. Entonces lo que nuestra iglesia hace es que se prepara para capacitarlos y ellos pueden enfrentar las nuevas culturas, el idioma, el shock. Y es de todas las edades, para los adultos, para que ellos sepan cómo tienen que hacer ahora labor de misioneros en ese nuevo país. Hasta para los niños de 6 años le hacen clases cómo entender si están sintiendo rabia, enojo al abandonar un lugar, cómo adaptarse, y son clases hermosas. Y bueno, como es en Tailandia, Tailandia queda un poquito cerca de Filipinas. Entonces, usualmente este programa traían personas de Filipinas para tener el programa. Y ahí pidieron que mi mamá fuera a atender a los niños de 6 años. Y mi mamá dijo: "Ya, genial, yo voy", pero después yo estaba pequeña, tenía 13 años, y mi mamá dijo: "No puedo dejar a mi hija sola". Y mi mamá les mandó un correo y les dijo: ¿Está la posibilidad que pueda ir mi hija? Y, o sea, y mi mamá dijo: "Me voy a lanzar nomás porque, o sea, no tienen ninguna razón ellos para tener a mi hija en ese lugar". Y le respondieron, le dijeron: "¿Sabes? Sí, tráela, nosotros corremos con los gastos, se puede quedar en el hotel, donde eran las clases, donde era todo este programa, se puede quedar ahí". Y fue como: "Okey, bueno". Y después de eso me ofrecieron trabajo para cuidar a los niños. Entonces yo al final fui a los 13 años, como contratada para cuidar a los niños, a los bebés en brazos, mientras los papás tomaban las clases y todo eso. Y obviamente fue una linda experiencia de estar con niños, me gustan mucho los niños, siempre me ha gustado estar con ellos. Pero, lo que fue loco de esa experiencia fue de que yo había vivido las experiencias que estaban viviendo los niños, y los adolescentes, porque había un gran grupo de adolescentes. Sabía lo que era dejar un continente e irse al otro sin saber nada. Y nunca había recibido como una capacitación o poder como, canalizar bien mis emociones. Entonces, yo aproveché esa oportunidad para también como que denme el curso a mí, por favor. Y la mujer que estaba a cargo de los adolescentes era una mujer que había vivido historias impresionantes, impresionantes de, con Cristo, testimonios maravillosos. Y yo pasé mucho tiempo con ella, y yo no sé por qué ella también me buscaba mucho. Era una señora mayor, pero ella algo vio en mí y conversábamos mucho. Y fue con ella que yo decidí que de verdad sí quería dedicarme a la misión y que no era algo así de simplemente porque sí, no era como algo que iba a hacer porque era lo único que conocía, sino que me empezó a apasionar. Y yo diría que desde ahí empezó un verdadero encuentro con Dios y de verdad ahí como que dije, ya, esto es serio. Si quiero conocer a Dios, tengo que conocerlo yo con mi Biblia y en oración.
Y ahí yo puedo decir como que, no sé si tuve mi primer encuentro con Cristo, pero me decidí a querer tener el encuentro con Cristo. Y ahí empezó toda mi vida espiritual ya de manera más profunda, más destinada. Ese viaje cambió mi vida en realidad. Ujú, Wow, es hermoso cómo Dios preparó ahí la situación para tener, desde tu perspectiva, un reavivamiento para ujú, ti, como Joyce, porque claro, al ser hija de pastor desde pequeña, participar de la iglesia siempre, tienes que encontrar ese momento personal con Dios respecto también a tu futuro. Y ahí voy, ujú. te quería consultar, ¿en qué momento nace ese deseo en ti, querida Joyce, de estudiar teología? ¿Por qué Ujú. teología? Siempre hay hombres en Sí, medio, siempre son teólogos. Y en tu caso, ¿cómo se dio esa linda oportunidad que considero que es espectacular, maravillosa, gracias. iluminación de Dios respecto a ti? Cuéntame, Muchas Joyce. gracias. Fue un proceso bastante lento, la verdad. Fue años después de esto, yo ya había vuelto a Chile. Y aquí en Chile, yo estuve a cargo de la base de Chitín, le decimos, como un grupo de adolescentes, el grupo de la media, que los sábados nos reuníamos a estudiar la Biblia y la escuela sabática y todo eso. Y fue muy bonito, la verdad es que yo no sé cómo terminé ahí, pero ahí Dios me puso. Y ahí empecé a darme cuenta que tenía aspectos como características de liderazgo y cuando a mí me dieron esa responsabilidad, yo dije: "Okey, si yo no hago esto bien tomada de la mano de Dios, no sirve de nada, cuántas actividades se hagan, no sirve de nada. Tengo que hacer esto muy tomado de la mano de Dios". Y ahí yo de verdad dije: "Ya, esto va en serio ahora, no es un juego". Eh, Como que me tomé la responsabilidad de líder bien en serio. Y fue algo positivo, porque me llevó muy cerca a Dios y mucho a depender en Dios. Y fue ahí que yo, viviendo eso con los adolescentes, yo siendo una misma adolescente, yo estaba en tercero medio, pero estar con las mismas personas de mi edad, con el fin de conocer más a Cristo, poder hablar en profundidad sobre nuestras batallas espirituales, me agradó mucho, me gustó mucho y me empezó a llenar, a llenar, a llenar. Y empezó la ideita con un gusanito a meterse en mi cabeza de teología. Yo, como había dicho anteriormente, yo siempre supe que quería servir a la iglesia, siempre, no fue como una duda. Y siempre en el tema de las carreras, de qué estudiar, para mí siempre la pregunta era, ¿qué carrera me sirve para ayudar a la iglesia? Como, ¿qué es lo que más sirve para poder ponerla al servicio del Señor? Y yo creo que muchos nos hemos hecho esa pregunta. Pensaba profesora, creo que es lo que más estuvo, psicología un momento. Pero llegó un momento en el que me gustaba tanto el tema de trabajar en la iglesia, tanto, tanto que yo dije: "Yo quiero algo que esté aquí, pero tiempo completo". Y pensaba: "¿Qué carrera? ¿Qué carrera?". Y ahí estaba, y teología en mi mente, y yo decía: "¿Pero cómo? No, teología, yo como mujer, no, mi papá es pastor, mi hermano estaba estudiando teología también, mi hermano estudia teología". Yo dije: "Es como rayados, así como que tengo que buscar algo distinto". Y no quería admitirlo, y entre más fuerte era como ese pensamiento de teología, yo más decía que no. No, porque me cuesta hablar, porque, mi acento es raro, y puse mil excusas, mil excusas. Y fue como un año en el que yo sentía esto y yo no quería admitirlo. Hasta que en un momento yo como que me agoté de ponerle excusas al Señor y le dije: "Señor, si esto es lo que tú quieres, bueno, intentémoslo". Y desde ahí sentí una paz tan grande, como que era lo correcto, era lo que tenía que decidir. Y fue en un congreso donde finalmente yo pasé a un llamado, al llamado que siempre hacen para teología, y pasé llorando, así, ya, sí, súper mal. Ahí mis papás se enteraron de que yo había decidido estudiar teología, sabían que lo tenía como una pequeña opción, pero así se enteraron ellos. Y la verdad es que desde ahí todo ha calzado. Yo miro para atrás experiencias que he vivido con mi familia, el haber ido a Tailandia, el haber vivido tantas cosas, para mí llevan todo a poder servir a la iglesia de esta manera. Que esta es la manera en la que Dios me ha llamado, que es a través de la teología, de la capellanía, de poder llegar a los jóvenes, a las chicas especialmente. Y Dios lo ha confirmado totalmente y me encanta. Me encanta totalmente mi carrera, totalmente enamorada de esto. Wow, sin duda Dios te ha guiado. Y es cuando tú decías de que lo tenía en mi cabeza y no era tranquila, no era tranquila, y era la voz del Espíritu Santo que siempre Es está cierto. ahí, Ujú. los ángeles también, el Espíritu Santo guiándote, y cuando ya tomaste ay, por fin, tomo la decisión. Gracias, Señor, fue paz para Joyce y paz para el Señor. Sigamos, Sin duda. continuemos de la mano, Joyce. Y no es menor, ya ahora vas a entrar a cuarto año de teología, falta muy poco. Y Ujú. realmente, sin duda, vas a ser una excelente teóloga, Joyce. El último Gracias. tema que quiero conversar contigo es sobre tu salud.
tienes Mm, migraña crónica. Eh, Cuéntame rápidamente cuál es la situación y cómo estás hoy ujú. aquí con nosotros acompañándonos y Sí, contándonos tu bueno, historia. ujú, gracias. El tema de mi migraña no muchas personas saben, pero yo tengo una salud horrible, horrible, de verdad. El 2015 fui diagnosticada, o sea, el 2016, perdón. Y desde ahí que prácticamente tengo dolor de cabeza siempre. Siempre se me combina con dolor de cabeza por tensión, con migraña. Y por ejemplo, hubo un año en el que yo tengo que anotar cada vez que me duele la cabeza, de qué estilo, por qué, tengo que hacer todo un, para conocerme, conocer mis cabezas y poder prevenir. Pero, por ejemplo, han habido años en el que contando todos los días, solo 12 días he estado sin dolor. O sea, es un constante dolor de cabeza y usualmente es soportable, usualmente puedo como avanzar mi día con él, pero hay veces que no. Hay veces que simplemente me tira a la cama y no hay nada que yo pueda hacer. Especialmente cuando recién empezó la enfermedad, y casi no iba al colegio, me tuvieron que retirar algunos años antes de la escuela, cerrar el año. Dormía en todas las clases, hasta tenía un cojín que yo podía llevar a la sala y me dormía y los profesores hacían la clase más despacio, porque estaba muy mal, muy enferma y fueron momentos difíciles en el que yo como que me excluí totalmente, porque no tenía la energía para estar en el colegio, no tenía la energía para ir a Conquistadores, no tenía energía para estar con mis amigos, y perdí mucho. Y esos momentos fueron difíciles. Y cuando volví acá a Chile, yo dije: "Señor, yo ya no quiero seguir así. No quiero estar como encerrada. Tengo recién 17 a 15 años tenía en ese entonces. Quiero de verdad reclamar tu promesa de que tú me puedes dar fuerza". Y fue así que lo hice. Se lo reclamé y el Señor cumplió al pie de la palabra, y fue ahí donde me puso en ese lugar de liderazgo, como había mencionado anteriormente, y fue para mí una sorpresa porque yo dije: "Yo no tengo ni salud para ir a la iglesia, a veces, ¿cómo voy a estar liderando ahora los sábados?". Pero Dios me cerró la boca, totalmente. Estuve ahí cada sábado y siempre los sábados yo despertaba con una energía, con una motivación, con unas ganas de salir y tenía fuerza. Y durante el día estaba súper bien, el domingo terminaba cansada, así como que lo di todo. Pero cada sábado volvía y volvía a tener toda la energía de nuevo. Y Dios así me fue mostrando su poder. Y hay días en el que de verdad yo no puedo hacer mucho. Por ejemplo, yo ahora estuve en mi campaña de evangelismo, en mi práctica intermedia, en este año en Viña del Mar. Y hubo un día que tenía que dar un estudio bíblico muy importante y yo no podía levantarme de la cama del dolor. No podía caminar, tenía ganas de vomitar, no podía ver ninguna luz. Y yo batallaba y decía: "Señor, ¿cómo me puedes llamar a mí, que a veces no puedo hacer nada? ¿Cómo, quieres que yo lleve la salvación a las personas si no puedo yo siquiera traérmela a mí misma?". O sea, como que me llenaba de incapacidad. Y en momentos así es cuando yo más puedo ver el amor de Dios, y puedo ver cómo Él me levanta y cómo Él me dice: "Tranquila". O sea, de verdad yo puedo confiar de que esta es obra de Dios. Nosotros tenemos algo que cumplir en ella, tenemos nuestro deber. Si es mi deber como nosotros seres humanos ir, dar estudios bíblicos, presentar la Biblia a las personas y conocer, pero también es Dios quien mueve los corazones, es Amén, Dios quien da la salvación y es Dios quien da la fuerza a nosotros para poder enseñarla. amén. Y he podido ver eso constantemente en mi vida. Yo de verdad no tengo idea cómo estoy aquí. O sea, hay meses en el que yo digo, yo ni siquiera puedo estudiar, mi cabeza no me da. Pero sigo avanzando y digo, me da miedo a veces el futuro, cómo voy a poder enfrentar la vida de adulto, no sé. Pero digo, si Dios me ha traído aquí, ¿cómo voy a dudar? Y le Sí, agradezco porque yo siempre he sido amén. muy autosuficiente de pequeña, súper independiente. Y eso obviamente a veces es muy malo. Y sabemos que el orgullo, el querer hacer las cosas por uno mismo, que yo sé cómo hacerlo, no es algo que es la voluntad de Dios. Debemos seguir la voluntad de Dios y ver qué es lo que Él quiere en nuestra vida. Y este tema de la migraña a mí me ha ayudado a hacer eso, a decir: "Señor, yo no puedo sola". O sea, Amén. literalmente no puedo sola. Así que Así. gracias por mantenerme aferrada a ti. Y conociendo mi carácter, yo estoy agradecida que Dios tiene algo en el que Él me puede decir: "Yo te muestro que tienes fuerza, que tienes mucho poder, pero en mis manos. Amén. Y yo te voy a llevar a donde tú nunca puedes imaginar de lejos, porque mis capacidades son limitadas, pero las capacidades de Dios no lo son". Así Amén. que es como ese versículo, ¿no? De Pablo, Sí, nuestra debilidad es donde está su gracia, donde vemos su poder. claro. Amén. Muchas gracias, querida Joyce, por ese hermoso mensaje final también para cerrar el capítulo. Fue tremendo. Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos de Jesús y dejar Amén. que Él obre en nuestra vida todo lo que somos, hacemos por Él y para Él, no por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Dios hace todo en nuestras vidas.
Querida Joyce, Mm. muchas gracias, que Dios te bendiga y invitarte para que dejes un mensaje final cortito también para cerrar el capítulo. Les invito a vivir una vida en misión, no importa la edad, no importa el sexo, no importa nada. Solo importa que nosotros avancemos con Cristo, a pesar de nuestros problemas, Él también puede hacer cosas maravillosas y Él no tiene límites. Amén. Muchas gracias, querida Joyce, por ese llamado que nos invita a cumplir nuestra misión. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Un abrazo.